Ya estamos de regreso en Negocios en Imagen y saludamos con mucho gusto a Juan Manuel Gallastegui. ¿Cómo estás, mi querido Juan Manuel? Muy bien, Darío, con el gusto de saludarte, de saludar a quienes nos hacen favor de escucharnos todos los martes, cada 15 días, para hablar de franquicias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, vamos a concluir lo que hemos venido platicando en las últimas entregas. Hablar de aquellos documentos que son fundamentales cuando se adquiere o cuando se convierte un negocio en franquicia. Y creo que es importante hablar de ello porque aún en la pandemia es increíble la facilidad de reinventarse de la franquicia y cómo se están incrementando el número de empresas que se convierten en franquicia y también el número de emprendedores, de inversionistas que están adquiriendo franquicias. Entonces, es importante que tengamos claros estos documentos. Ya hablamos de manuales, ya hablamos de un importante modelo financiero, pero mira, muchos problemas o muchas broncas que muchas veces se dan entre franquiciante, que es el que otorga la franquicia, y franquiciatario, que es quien la adquiere, es problemas legales que pueden evitarse con un muy buen marco jurídico. Un buen marco jurídico que está integrado por dos documentos, ya que hemos venido hablando de los distintos documentos, aquí son dos. Uno, que solo existe en los países en donde la franquicia tiene un grado de madurez importante. Y se llama circular de oferta de franquicia. Realmente, este es un nombre que le pusimos en 1994, cuando se volvió obligatorio entregar este documento, porque su nombre en la ley pues, es muy largo. Entonces le pusimos circular de oferta de franquicia y es un documento que obligatoriamente tiene que entregar quien otorgue una franquicia. Fíjate, dije obligatoriamente debe entregarlo a aquel a quien va a adquirir la franquicia. ¿Cuándo lo va a entregar? Lo va a entregar 30 días hábiles, 30 días hábiles. Ha habido muchos problemas porque de pronto no se cumplen los 30 días y viene un incumplimiento sancionado por la ley. 30 días hábiles antes de la firma del contrato de franquicia. Es un documento público, no se requiere ninguna carta de confidencialidad y su contenido es muy sencillo. En realidad, lo que hace la circular de oferta de franquicia es establecer claramente de qué va la franquicia que se está otorgando, describiéndola ampliamente, estableciendo los principales derechos y obligaciones del que la va a adquirir, los elementos de propiedad intelectual que están involucrados, en fin, el contenido está previsto en el reglamento de la ley. Y no voy a entrar tanto al contenido, sino al tipo de documento. Un documento que no puede decir mentiras. Si se falta a la veracidad en este documento, lo que procede es la nulidad del contrato, incluso el pago de daños y perjuicios. Insisto, un documento que no requiere ninguna firma de un NDA o convenio de confidencialidad y un documento que debe tener la certeza el franquiciante que lo recibió el franquiciatario, o sea, tiene que haber un recibo en el que conste su recepción. Este documento tiene que entregarse antes de la firma del contrato. Y luego viene el contrato. El contrato de franquicia, que un contrato bien elaborado, bien hecho, va a evitar que haya conflictos entre franquiciante y franquiciatario. No existe, Darío, y esto es importante dejarlo claro, no existen machotes de contratos de franquicia, formatos de contratos de franquicia. Cada contrato de franquicia es un traje a la medida. Depende de las condiciones muy especiales de la franquicia, depende de las condiciones muy especiales de quien otorga la franquicia, del franquiciante. Yo puedo decirte que hay franquicias que se dedican a lo mismo y que su contrato es diferente. Desde luego hay elementos comunes en el contrato de franquicia, pero cada contrato es un traje a la medida. El contrato hay que elaborarlo con mucho cuidado.
Quien elabora un contrato de franquicia, el abogado que elabora un contrato de franquicia, tiene que saber de franquicias, tiene que conocer profundamente los esquemas de operación de una franquicia, tiene que poder elaborar un contrato que, si bien es cierto, proteja la marca y proteja los conocimientos que se transfieren en la franquicia, sea un contrato justo y equitativo, un contrato que incluya en el mismo todos los elementos de operación, los básicos, que van a asegurar la réplica adecuada de un concepto franquiciado. Cuando se tiene una buena circular de oferta de franquicia y cuando se tiene un buen contrato, Darío, puedes estar seguro que la posibilidad de que exista un conflicto entre el franquiciante y el franquiciatario será mínima. Documentos básicos, manuales, el modelo financiero y el marco jurídico integrado por circular de oferta de franquicia y por el contrato de franquicia. Bien, pues un tanto técnico el procedimiento y el comentario el día de hoy, mi querido Juan Manuel Gallástegui. Se acabaron los comentarios técnicos, ya te pasaré un par de chismes para la próxima, pero por lo pronto es importante que habláramos en estas 3 entregas de estos documentos que son precisos, porque muchas veces alguien adquiere una franquicia y no se da cuenta lo que adquiere, o alguien compra una franquicia. Acabo de ver un caso de un franquiciante mexicano que le otorgó una franquicia a un inversionista chileno en una operación por muchos miles de dólares, voy a omitir los nombres, y simple y sencillamente no se entregó circular de oferta de franquicia, y lo más grave de todo, no se firmó el contrato. ¿Qué pasó? Que el inversionista chileno trató de iniciar operaciones, tuvieron algún diferendo entre las partes y no había contrato firmado. Esto lamentablemente no es la primera vez que lo veo. Y otros casos, como con empresas verdaderamente reconocidas, en donde la circular de oferta de franquicia no se entregó, entonces el conflicto se presenta y ya estamos hartos de tanto conflicto. En las franquicias no se dan muy poco, pero hay que evitarlos con un buen marco jurídico, Darío. Y con una buena asesoría legal y de un experto como tú, Juan Manuel Gallástegui. Muchísimas gracias por el comentario. Darío. Buenas Te tardes. mando un abrazo y saludos al auditorio. Igualmente para ti.